Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Ahora yo quiero invitarlos a que nos pongamos un momentico en los zapatos de Dina, porque de pronto muchos podrían pensar, no, pero es que eso le pasa por estar saliendo sin permiso, eso le pasa por estar de alborotada, ¿cierto? Porque siempre, aunque la mujer sea la víctima, siempre la sociedad la va a ver como la culpable. Vamos a hablar un poquito de lo que tal vez estaba sucediendo en la vida de Dina. De acuerdo a lo que menciona la escritura, Jacob no estaba ejerciendo una autoridad como padre. Tal vez se había limitado, como muchos lo hacen hoy, y como la inmensa mayoría ni siquiera hace esa parte, a llevar comida a la casa. Como dicen las mamás paisas, este cree que tiene marranos y nos tira comida y ya, y ese cree que con eso ya solucionó la cosa. Bueno, es muy probable que Jacob sí tuviera muchísimo dinero, muchísimos bienes, habían sirvientes. Económicamente en esta casa no faltaba nada, pero tal vez espiritualmente faltaba todo. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Pero no estamos hablando pues del patriarca, el que se origina todo lo que es el pueblo de Israel, el hombre que había recibido la promesa de parte de Dios, que a un ángel se le habían aparecido, que había luchado con el ángel, que había reconocido a Dios. Sí, estamos hablando del mismo. Pero aquí la escritura nos está mostrando que sus hijos no tenían una relación fuerte con Dios. Escúcheme esto. Cuando una persona no tiene una relación fuerte con Dios, esa persona va a estar en serio riesgo de hacer cosas que no están bien ni para esa persona ni para quienes la rodean, ¿sí? Tal vez ahí se le cruzó el pensamiento, pero yo no necesito ser religioso para ser buena gente. Claro, estamos completamente de acuerdo. La Biblia dice que hay personas que tienen la ley escrita en su corazón. Y entonces esas personas, aunque no profesen ninguna fe religiosa, aunque no estén leyendo la Biblia misma está en ellos. Entonces son personas que no mienten, son personas que no engañan, son personas que no roban, que no matan, ¿sí? Y esas personas tarde o temprano van a tener un encuentro con Dios, para explicar esa parte. Dina tal vez era la típica mujer que vivía en soledad en su casa, que tal vez simplemente se le valoraba en tanto fuera a recoger el agua o cumpliera con sus funciones dentro del hogar. Tal vez ella vivía muy sola, en medio de tantos hermanos varones, pero finalmente sola, porque las otras mujeres que habían en su casa ya eran muy adultas. Recuerden, las dos esposas y las dos siervas con las que Jacob había tenido hijos ya eran mujeres muy adultas, por lo tanto una chica tal vez adolescente como Dina no iba a tener con quién hablar y por lo tanto podría estar muy aburrida. Como padres, como hermanos mayores, como miembros de una familia, siempre debemos velar por el bienestar de los más pequeños, siempre debemos preocuparnos por darle no solamente el mejor ejemplo, sino por escuchar el corazón de esos miembros pequeños de nuestra casa, interesarnos por cómo se sienten, si están tristes, si están contentos, si están aburridos por algo, si están siendo violentados de alguna manera, si se sienten abandonados. Establecer canales de diálogo es prioritario para que usted pueda decir que verdaderamente tiene una familia. Dina probablemente se sentía lo suficientemente sola como para escaparse de su casa. De pronto, al igual que muchas mujeres hoy en día, se sentía esclava. Sí, hay muchas mujeres que se sienten esclavizadas. Hay muchas mujeres que dicen, no. Alguna vez yo le escuchaba a una persona y me rompió el corazón y me decía lo siguiente: entonces yo nací solamente para hacer aseo, para limpiar una casa. Y yo ese día me sentí tan triste, porque la verdad es que la mujer es un ser extraordinario. Todos los seres humanos somos extraordinarios, somos únicos, somos irrepetibles, aunque exista la clonación. Somos irrepetibles. Y es triste ver cómo un ser humano puede llegar al límite de sentirse esclavizado en la sociedad moderna. Dina se sentía así y tal vez por eso encontró consuelo en las amigas del mundo, en las amigas de aquella tierra. Tal vez tenía la oportunidad de reírse, tal vez podía ser ella misma, expresar sus pensamientos, expresar que algo le gustaba o que no le gustaba, ¿verdad? Entonces Dina, aunque de pronto se expuso al desconocer, digamos, esas normas de la sociedad cananea, la verdad es que ella tampoco va a ser la mala de la película en nuestra historia, porque actuó como actuarían muchas adolescentes de hoy, de una forma despreocupada, y tuvo que asumir consecuencias nefastas.
sobre su existencia. Cuando usted o yo somos padres ausentes, nuestros hijos están a expensas de lo que esos monstruos allá afuera quieran hacer con ellos. Y ahora, como dice mi esposo, y le van a escuchar muchas veces decir eso, hay hijos huérfanos con los padres vivos, hay mujeres viudas con sus maridos vivos. Entonces, por favor, usted que es miembro de una familia, preocúpese por sus mujeres, preocúpese por sus hijos, preocúpese por esa pareja que Dios le ha entregado. No, que es una porquería. Usted dirá, no, pero es que es una porquería, es que si usted la viera, es que si usted lo viera, es que esto, es que lo otro, es que lo que sea, pero es la persona que está a tu lado. Y yo estoy completamente segura de que si usted empieza a darle a Dios autoridad para que ingrese a su vida, aún esa relación interpersonal, Dios la va a empezar a perfeccionar. Tanto en la antigüedad como ahora, desafortunadamente, muchos hijos deshonran a sus padres y con esto traen serios problemas a toda una familia. Aquí lo que se nos está diciendo es que después de que Siquem toma por la fuerza a Dina, la hija de Jacob, entonces ya son los papás de estos los que tratan de darle una solución a esta situación. En el versículo 5 dice que oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija. Es decir, le llegó el chisme, le llegó el comentario. Pero miren lo que hace Jacob. Dice que él guardó silencio hasta que sus hijos regresaran porque estaban con sus ganados en el campo. Esta parte de guardar silencio se puede interpretar de dos maneras. Una, que Jacob de pronto quería tomarse su tiempo y pensar bien las cosas que debían hacerse ante esta situación tan delicada y de pronto no ir a agrandar el problema. Otra era que Jacob, pues ya entrado en años al fin y al cabo, de pronto no le dio mucha atención a la situación, dado que él entendía que dentro de la sociedad cananea esto era normal. La Biblia no es clara en el por qué él guarda silencio, pero sí es clara cuando dice que después se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. En el 7 nos dice que por fin llegan los hijos de Jacob del campo y que cuando se dieron cuenta se entristecieron y se enojaron mucho porque se habían dado cuenta de lo que había hecho Siquem contra su hermana Dina. Miren que aquí la escritura muestra algo diferente. No dice que ellos tomaron armas y que fueron a matar a todo el mundo, aunque después sí sucede, la verdad. Pero dice que la primera reacción del corazón de ellos fue entristecerse y posteriormente enojarse. Mientras que de Jacob dice que simplemente guardó silencio. Sucede hombre y sucede mujer. Usted que está escuchando, que cuando nosotros abandonamos los roles de responsabilidad y cuidado y protección dentro de nuestro hogar, tarde o temprano los monstruos de afuera van a hacer destrozos en nuestro núcleo familiar. Y entonces, como decían las abuelas, ¿para qué llorar sobre la leche derramada? Aquí vamos a ver que van a haber muertos, que se está desarrollando un enfrentamiento muy complicado. Pero ya para qué. ¿No era más fácil escuchar a Dina? ¿No era más fácil decirle, hermana, ven, queremos llevarte a la ciudad, queremos invitarte a comer algo, queremos que te diviertas sanamente, queremos enseñarte cómo son los roles de esta sociedad para que después no corras peligro? ¿No era más fácil ser amigos de su hermana y haberla acompañado? Pensemos en cómo estamos manejando nuestra familia, pensemos qué podemos solucionar dentro de nuestro entorno para que estas situaciones no se vayan a presentar. En los versículos del 8 al 12 vamos a encontrar a Hamor, el padre de Siquem, el papá del violador, tratando de arreglar la situación. Hamor entiende que la familia de Jacob no se rige por las costumbres cananeas y entonces entiende que ahí puede haber un foco de violencia muy complicado. Entonces él decide ir y hablar con Jacob, tranquilizar a los hijos de Jacob, o por lo menos tratar de tranquilizarlos. Les dice que tranquilos, que mire que él está dispuesto a resarcir el daño, que les va a pagar una dote enorme. Les dice en el versículo 11, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijieres. Y después dice, aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Él está tratando de arreglar la situación, está ahí poniendo la cara, cosa que debía haber hecho su hijo desde un principio, pero no, como muchos jóvenes hoy en día, y como siempre ha sucedido en la historia, es el papá y es la mamá los que van y tienen que arreglar el problema que el peladito creó.
Y esto sucede porque el papá y la mamá han abandonado sus funciones y entonces tienen un montón de malcriados en la casa que se van a meter en problemas y bueno, este es el círculo vicioso, desafortunadamente. Círculo que vamos a empezar a romper porque indudablemente Dios va a empezar a reeducarnos y nos va a enseñar cómo es la forma correcta de hacer las cosas. Y si tú te dejas enseñar, con toda certeza puedo asegurarte que Dios se va a glorificar en tu vida y que vas a poder decir, hey, yo estaba muy mal y desde que empecé a conocer a Dios, todo ha ido cambiando para bien. No va a ser un jardín de rosas, bueno, aunque sí, pero recuerden que las rosas también tienen espinitas. Van a haber momentos de altas, momentos de bajas, pero en todo quiero que entiendas que Dios está tratando contigo y se está glorificando en tu vida. Bueno, aquí vemos a un hombre arrepentido por lo que su hijo hizo, aunque la verdad es que él no consideraba esto como una falta. Recuerden que para la estructura social de los cananeos era una cosa completamente normal y sobre todo incluso podían llegar a ver a Dina como wow, esta sí es de buena, la violó precisamente el príncipe del pueblo. Pero para los judíos esto era muy diferente, la forma como se veía bajo la óptica del pueblo escogido por Dios. Resulta que en medio de todo esto que está sucediendo en esta historia, se abría la posibilidad de una alianza comercial. Recuerden que Jacob y su familia eran extranjeros en aquella tierra y por lo tanto, digamos, no les era permitido con tanta libertad poder comprar tierras o terrenos muy extensos. Entonces, al tener de por medio, digamos, un pacto matrimonial, en las circunstancias en las que se estaba dando esta propuesta matrimonial, digamos, ya era mucho más factible para la familia de Jacob poder comerciar en la tierra. Esto incluía comprar, vender terrenos, edificar, pero digamos ya pues a niveles muy amplios, muy grandes. La verdad es que el padre de Siquem tampoco es ningún bobo y sabe que Dina pertenece a una familia muy poderosa y muy rica además. Entonces él ve también esto como una oportunidad de acrecentar las riquezas, de conformar un clan o un reino en la cual ya se iban a sumar dos fortunas, para que tengamos claridad en esto. Entonces por eso él como líder de todo este pueblo va y se humilla delante de Jacob. Los hermanos de Dina se enojan porque con lo que hizo Siquem contra su hermana, literalmente la trató como prostituta, pero ellos a su vez prostituyen la señal del pacto que Dios les había entregado al proponerle con palabras engañosas y con fines muy oscuros que todos en el pueblo debían circuncidarse, porque si no, no iba a haber ninguna alianza, o sea, es la única condición que les ponen. El tema de la circuncisión, aunque era algo que Dios había pedido al pueblo de Israel, no era exclusivo de ellos. Muchas naciones practicaban este tipo de intervención en los varones. No hay claridad en el por qué lo hacían. Algunos eruditos en el tema, muchos estudiosos dicen o se atreven a decir que de pronto era como un acto de adoración para sus dioses, pero en esto no hay claridad a nivel histórico. Ante esta propuesta de que se circuncidaran, pues tanto Siquem como su hijo el violador, digamos, están de acuerdo. Y en el versículo 19 dice, y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Probablemente era el primogénito. Al mencionar que era el más distinguido, puede ser que este varón fuera el primogénito. Van a la ciudad, le comunican todo lo que han hablado con Jacob y con sus hijos, pues obviamente como ellos eran los líderes del pueblo, todo el mundo está de acuerdo, se practican la circuncisión, están tranquilos, pero por allá, más adelante, miren lo que dice en el versículo 21. Estos varones son pacíficos con nosotros, habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Y en el 23 dice, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Aquí podemos concluir entonces que una de las intenciones que más marcaron esta propuesta matrimonial era la parte económica entre las familias. En medio de toda esta historia, nadie ha hablado con la víctima. No se menciona que fueron y limpiaron las lágrimas de Dina, no están las amigas para consolar a Dina, no está el papá que entra en la habitación de su hija deshonrada a decirle, hija, tranquila, no se preocupe, usted no está sola. No, Dina fue violada sexualmente, pero también fue violentada emocionalmente.
Bueno, terminamos por el día de hoy. Les mando un abrazo, los animo para que tomen fuerzas y sigamos aprendiendo